Vamos a ver hoy el tema denominado recursos con garantías. En definitiva, lo que queremos es establecer unos criterios de modo que podamos evaluar cualitativamente un web, una información que obtenemos en una página. Esto es debido a que cuando nosotros busquemos una información, pongamos unas palabras clave en el buscador y le demos a buscar, nos encontrará lo que normalmente considerará, según el algoritmo del buscador correspondiente, lo que según su algoritmo considera información cuantitativamente más relevante, es decir, aquella información pues, que ha sido más referenciada, más buscada, más escrita o está en páginas más visitadas. ¿De acuerdo? Bien, esto en muchas ocasiones puede no ser suficiente para asegurar que esa información es una información del todo fiable. Recordemos que en Internet es muy fácil poner cualquier tipo de información, es la grandeza de Internet. Y del mismo modo, de la misma manera que cualquiera puede poner cualquier cosa, lógicamente podemos encontrarnos que haya información ofrecida desde diversos puntos de vista incluso sesgados o del todo incluso equivocados o falsos en muchas ocasiones, pues por una no necesariamente mala fe, sino por falta de información o cualquier otra cosa. También es posible que la información vaya quedando rápidamente obsoleta, es decir, Internet es un mundo que se mueve a gran velocidad, entonces es muy fácil que nosotros encontremos una página con una información que sea una información tremendamente atrasada. Por eso tenemos que establecer pues, unos criterios. Los criterios básicamente van a ser fundamentalmente considerar cuáles son las webs que tienen información con garantías, cuáles son los recursos de garantías. Lógicamente, pues las páginas de las administraciones públicas, las páginas oficiales de las empresas, lógicamente son aquellas a las que tendremos que ir a buscar información relacionada con esas empresas. Bueno, será el canal oficial en el que se publican esas informaciones. Pues hemos visto muchos recursos a lo largo de los ejercicios que hemos realizado, en los cuales podemos considerar que son recursos con garantías. En caso de que no tengamos constancia de que exista una página o deseemos incluso contrastar la información que un determinado medio pues, da sobre cualquier tema, pues lo que adoptaremos será la estrategia de comparar esa información o contrastar esa información con otras publicaciones en la misma Internet. Normalmente, cuando encontremos una información, será muy fácil, digamos, tirar del hilo y encontrar fuentes alternativas a esa información. También es muy importante, cuando nosotros llegamos a una información que está plasmada pues, en un artículo, una página, en un blog, en una web, buscar las referencias en las cuales se ha basado el autor de esa página para dar esa información. Normalmente con las referencias, cuando un autor cite referencias claras, pues podemos ir a navegar a esas referencias o ya por sí, por ser información referenciable o referenciada, mejor dicho, pues lógicamente tendrá una mayor credibilidad. Lógicamente. Bien, vamos a ver esto que decimos con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, queremos saber ¿quién es el autor de la canción Clavelitos? Tan sencillo como esto, pues nosotros iríamos a una búsqueda, por ejemplo, si hacemos en concreto esta búsqueda, podríamos hacer alguna otra con la que se nos ocurriera, pues si nosotros buscamos autor de Clavelitos, en el buscador, autor de Clavelitos. Bien, pues podríamos tener la fortuna de llegar a una serie de páginas, 13.000 resultados nos ha ofrecido Google de este momento, y curiosamente podemos ver, por ejemplo, vamos a ver esta tercera primero, que dice que Clavelitos autores Valverde y San Juan, ¿de acuerdo? Bueno, tan lejos como otra página encontrada haciendo esta misma búsqueda, ¿quién compuso la canción de Clavelitos? Pues vemos que la respuesta que da en esta ocasión, alguien lo pregunta, y aquí dicen que fue compuesta por Federico Galindo y Genaro Monreal, dos maestros que en 1940, etc. Bien,
Lógicamente aquí hemos encontrado dos páginas, y además Google nos presenta una junto a otra, con lo cual probablemente, y en las primeras posiciones del buscador, y nos dicen información totalmente contradictoria. Bien, por lo que vemos, esta información pues es un poquito más, está un poquito más explicada, ¿no? Precisamente la persona que le ha ofrecido esa información pues parece pues que tener más información. Bueno, en cualquier caso, lo que tendríamos que hacer una vez encontramos o notamos esto es no fiarnos de la primera ocurrencia, sino ver de todas las páginas que nos ofrece Google, pues no ir a considerar directamente. Nos vemos una página y decimos, bueno, pues este es el autor. Bueno, lo que tenemos que hacer es contrastar o mirar varias de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos otra página en la cual dice que el autor vuelve a ser Monreal y Galindo, con lo cual ya tiene visos de ser más cierta pues esta última información y no la que nos aparecía aquí, que era pues otras personas, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya iríamos a buscar los autores en diferentes. Bueno, buscaríamos cuatro o cinco coincidencias y entonces ya podríamos ver exactamente lo que queremos. Bien, esto enlaza con precisamente ocurren cosas con Internet, como podría ser, por ejemplo, ya que nos aparece aquí la SGAE, pues os podemos contar una anécdota y que ocurría que cuando ocurrió durante mucho tiempo que cuando tú en Internet, en el Google, buscabas una palabra que no tiene nada que ver en principio con lo que pueda ser, bien, pues vemos que durante mucho tiempo buscamos esta palabra en Google y salía directamente la Sociedad General de Autores. Bien, esto aquí explican un poquito, que en este blog explican cuál era el fenómeno, y es que lo que se ha llamado un Google bombing, que es, digamos, es un bombardeo de mensajes o de comentarios en los blogs asociando precisamente estas dos palabras, con lo cual esto nos puede ocurrir en Internet. Es muy fácil, digamos, la grandeza de Internet, como hemos comentado, es precisamente que está abierta a todo el mundo, pero lógicamente también está abierta a que cuando los buscadores buscan la información, la buscan sobre todo atendiendo a criterios cuantitativos, a la cantidad de veces que aparece una determinada búsqueda, una determinada palabra, una determinada asociación de palabras, etcétera. Con lo cual puede ocurrir que precisamente cuando se asocia pues voluntariamente o de alguna manera por una campaña o lo que sea, pues se asocian pues dos palabras, lógicamente después los buscadores las van a encontrar siempre de una manera asociada. Bien, aquí vemos que el buscador incluso ha evolucionado. Si leemos bien todo lo que son la información relacionada con este fenómeno, pues el buscador Google pues, tuvo que evolucionar el algoritmo por el que presenta los resultados precisamente para evitar campañas pues, de este estilo. Bien, si queremos vamos a pasar a otro ejemplo, puesto que efectivamente puede ocurrir que en el caso concreto de información que nos pueda aparecer fuera de toda duda, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado aquí información muy especializada, pero por ejemplo, tanto en la Wikipedia, buscando pues una información de algo muy concreto como es la temperatura de referencia de un aeropuerto, pues vemos que aquí pues nos dice que la definición de esta variable o de este dato es pues una fórmula que es la que nos dice aquí, ¿de acuerdo? Bueno, resulta que después a lo mejor nos vamos a la otra referencia que os presentábamos, que es un libro, digamos, un libro de texto, y nos da pues una información que es diferente, ¿no? Y aquí entonces dice que la temperatura de referencia ahora mismo debería ser la media mensual de las temperaturas máximas diarias correspondientes al mes más caluroso del año. Bien, lógicamente vemos que un mismo concepto en dos fuentes que parecen de todo punto fiables, como puede ser pues, un libro de texto de un determinado autor o la Wikipedia, que lo habrá escrito pues, un determinado autor también, o ha seguido pues, toda la política de aceptación de artículos de la propia Wikipedia, pues nos puede ocurrir que tengamos informaciones discordantes. Bien, en este caso concreto es por eso que hemos de
tener siempre considerar la información que nosotros encontremos en Internet, considerarla siempre una información propuesta. Nosotros pensamos que hemos encontrado esta información. Bien, lo que tenemos que hacer es contrastarla en la medida de lo posible. Es decir, si nosotros encontramos una determinada información, intentar buscar alguna otra fuente que nos confirme esta información, nos la complemente, nos la enseñe desde un punto de vista diferente. ¿De acuerdo? Y en el caso de que efectivamente veamos que ya que con algunas fuentes fidedignas o que llegamos ya al origen de la información pues con un determinado instituto de investigación que es realmente quien tiene las fuentes de esa información, o llegamos a la administración que se encarga de oficialmente publicar unos determinados resultados, pues en ese caso ya vemos que efectivamente este artículo pues que ha trabajado esos datos y los ha referenciado de dónde los ha sacado para realizar un determinado trabajo y está todo muy bien referenciado, muy bien hilado, pues lógicamente pues ya podemos considerar que esa información es adecuada. Bien, en cualquier caso, comentar como un último dato que se considera que la Wikipedia es tan precisa, independientemente de la forma en que se ha generado, que es, como todos sabemos, por contribuciones voluntarias de todo el mundo prácticamente. Bien, se han hecho medidas, se han hecho estimaciones de su precisión y se considera que puede ser tan precisa como lo es la Enciclopedia Británica. Bien, eso no deja de que la Wikipedia, que tiene implantación en diferentes países, pues pueda presentar información que, siendo cierta, se aporta desde un determinado punto de vista. Y a lo mejor en la propia Wikipedia con otras, en otro idioma, viendo pues una información desde otro punto de vista, pues tenemos una información que no es del todo casable. Pueden haber datos que pueden ser más de opinión. Bien, esto continuamente se está mejorando, lógicamente en iniciativas como pueda ser la Wikipedia, y en cualquier caso en estos momentos se considera que es enteramente fiable. Bien, no por ello puede ocurrir que en determinados momentos podamos encontrar información pues no del todo precisa o no del todo completa o no del todo exacta. Y es por eso que hemos de considerar siempre la información que encontremos en Internet como información propuesta, y nosotros la tendremos que contrastar con otras fuentes, típicamente también, lógicamente, utilizando los buscadores de Internet.